Bueno, vamos a hacer un repasito para el examen sobre la parte de conjuntos. Bueno, primero recordar números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito, que los escribimos entre llaves cuando se trata de conjuntos que se describen en sus elementos de uno en uno. Por eso este conjunto debe indicarse así. De igual manera, el conjunto de los números enteros, que son todos los naturales agregándole los negativos. De manera que todos estos números naturales también son enteros. 3 es natural, también es entero. 4 es natural, también es entero. Los negativos no son números, son enteros pero no son naturales. Aquí podemos distinguir enteros positivos. Aquí podemos identificar enteros negativos. Después tenemos números racionales que se representan con una Q. Los racionales podemos distinguir dos casos. Racionales son fracciones de números enteros. Pero podemos distinguir dos casos cuando tienen forma decimal exacta, como 3/4, y forma decimal no exacta, como 3/11. 3/4 es 0,75. Entonces esa es su forma decimal exacta, no encontramos más decimales. En 3/11 identificamos que se repite infinitamente el 27, 0,27, 27, 27. Entonces escribíamos de esta manera una barrita para identificar que tiene una expansión decimal que es infinita y periódica. Periódica indica que hay un bloque que se repite, en este caso es el 27 que se repite. Entonces, los números de esta forma, que tienen forma decimal exacta, pertenecen a un conjunto particular que se llama el conjunto de los números decimales, que vamos a entenderlo en ese sentido. Los que tienen forma decimal exacta caben estos decimales y van a caber también los números naturales y enteros. Entonces aquí cabe, por ejemplo, un medio que es 0,5, pero también cabe el 3, cabe el 5, el -2. Todos estos son números también racionales. Y como habíamos discutido, bueno, ¿qué tienen que ver estos números con las fracciones? Que se les puede escribir un 1 abajo, su valor no cambia y son fracciones de enteros. Esto es 3 entre 1 sigue siendo 3. O sea que aquí lo tengo como natural entero y aquí como fracción. Es el mismo valor representado diferente. Entonces se considera que 3 números naturales y números enteros son números racionales, específicamente dentro de los números decimales. Y bien, entonces ya tenemos una clasificación. Naturales están como un subconjunto dentro de los números enteros, y a su vez
todos dentro de los números decimales. Bueno, y a su vez todos dentro de los números racionales. Bien. También sabemos que aparte de estos números, existen otros que no tienen forma decimal exacta ni infinita periódica. Estos números son los números irracionales, que deben ir en un conjunto completamente aparte. Estos números son, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíces que no sean exactas, porque si digo raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 4 es un número natural, porque raíz cuadrada de 4 es 2. Pero si digo raíz cuadrada de 5, no es exacta, va a tener infinitos decimales sin orden, en desorden, por decirlo de una manera, y quedan clasificados como números irracionales porque no se pueden expresar como fracción de enteros. Caben aquí otros números como pi, número e y números trigonométricos que no sean exactos, como el coseno de 19 grados. Bien, entonces estos dos conjuntos se unen, conjunto de los números racionales. Si los unimos, los reunimos con los números, con el conjunto de los números irracionales, se forma el conjunto de los números reales, que son todos. Se exceptúan las raíces cuadradas, que en particular nos dan error en la calculadora por tener índice par cuando se calcula una raíz de un número negativo. Entonces estos números no tienen sentido en los números reales, serían los únicos que quedarían fuera, pero solamente decimos que no son números reales. Bien. Entonces, en particular, en los naturales podemos distinguir, por ejemplo, el 3. Si necesitamos un menos 3, no puede estar ahí, está aquí en los enteros. Si ocupamos una fracción como un medio, le toca ir aquí, es una fracción igual a 0,5. Otras fracciones que no son exactas en su forma decimal, como 3/11, van aquí. Y hay otros valores, por ejemplo, si decimos raíz cuadrada de un 16avo, esto es un cuarto, que es 0,25, es una fracción, es un racional, y al tener expansión decimal exacta es un número decimal. Si decimos raíz cuadrada de un noveno, esto es 0,333, infinitamente se repite, no es una forma decimal exacta, pero es una forma decimal periódica, infinita periódica, de manera que es un número racional. Bueno, aquí no lo indiqué, esto es igual a un tercio, es una fracción de enteros. Si dijera raíz cuadrada de un quinto, esto no se puede reducir a una fracción de enteros, por lo que inmediatamente es un número irracional. De igual manera, otros valores como, por ejemplo, 16 medios. Esto es una fracción, es un racional, como es igual a 8. Al ser igual a 8, entonces es un racional que es un entero o es un natural.
ejemplos como 16 doceavos. Esto se reduce a 4 tercios. No se reduce a entero ni natural, queda fracción, por lo tanto, solo decimos que es un número racional. Si estudiamos su forma decimal, no es una forma exacta, entonces solo decimos que es un número racional, no es un número decimal. Bueno, aquí con respecto a estos elementos, recordar el uso de los símbolos de pertenencia. Pertenece, no pertenece. Estos numeritos se usan cuando se relaciona un número con un conjunto. Entonces 2, ya hemos dicho, es un número natural, así que pertenece a los números naturales. Menos 2 es un negativo, no pertenece a los naturales. Detalle, símbolos se escriben así, no se escriben así. Un medio, hay que probar las fracciones. Un medio es 0,5. En los enteros z no hay decimales, así que no pertenece. Menos 3 sí pertenece a los enteros negativos. Un medio ya de por sí es una fracción, pertenece a los racionales. Con solo que sea fracción, no necesito probarla. Aquí sí, porque debo probarla porque debo determinar si es entero o no. 5 es un racional porque le puedo poner un 1 abajo, me queda en fracción, sigue siendo 5. Forma equivalente, entonces es un número racional. Raíz cuadrada de 5 no es una raíz exacta, así que no pertenece a los racionales. Si no pertenece a los racionales, pertenece a los irracionales. 5 séptimos es una fracción, ninguna fracción es un número irracional, solo puede ser racional, de manera que no pertenece. 3 es un número natural, es un entero, es un decimal, es un racional, es un número real. Menos raíz quinta de 30 es un número real, no nos da error en la calculadora, entonces es un número real. 3 cuartos es igual a 0,75, forma decimal exacta, entonces sí pertenece a los números decimales. 3 onceavos no tiene forma decimal exacta, es infinita periódica, es una fracción racional, pero no pertenece a los decimales. 4 séptimos, con solo que sea fracción, ya es racional, pertenece. Y raíz cuadrada de menos 4 nos da error en la calculadora. No hay un número que multiplica 2 veces de menos 4. Entonces no pertenece a los números reales. Bien, el que sigue son los símbolos de subconjunto. ¿Es subconjunto o no es subconjunto? ¿Cuándo se usan? Se usan cuando se relaciona un conjunto con otro conjunto. Entonces hacer la diferencia con el uso de pertenece, no pertenece, esos símbolos se usan cuando es un número y un conjunto, y aquí cuando es un conjunto con otro conjunto. Bien, aquí es básicamente, en este primer caso, recordar la relación del diagrama que hemos repasado. Primero están los naturales, estos están dentro de los enteros, a su vez estos dentro de los decimales, a su vez estos dentro de los racionales. Por aparte están los números
irracionales y todos juntos forman números reales. Entonces dice aquí que si los números naturales son un subconjunto de los enteros, en efecto, están dentro de los enteros. Así que números naturales sí son un subconjunto de los enteros. Que es al revés, que si los enteros son un subconjunto de los naturales, ahí no. Ahí hay que recordar que la relación siempre es que si el de la izquierda es subconjunto del de la derecha, entonces los naturales sí son subconjunto de los enteros, pero los enteros no son un subconjunto de los naturales. Los racionales sí son un conjunto particular de los números reales. Aquí los reales subconjunto de los irracionales. No, la relación sería al revés. De manera que aquí la respuesta simplemente es que no es subconjunto. Los decimales ya vimos si son un subconjunto de los racionales. Los irracionales no tienen ninguna relación con los racionales, son conjuntos aparte. Pero los irracionales sí son un subconjunto de los reales. Tener cuidado de estos dos casos. Bien, aquí esta es la parte, bueno, una parte importante de poder recordar la diferencia entre los cuatro símbolos. Estos dos, cuando se relaciona un número con un conjunto, y estos dos cuando se relacionan dos conjuntos. Entonces, nos dice aquí que escribamos esos símbolos considerando además que A es el conjunto formado por 1, 2, 5, 8 y 9. Entonces, 8 está incluido en A, así que 8 pertenece a A, porque estoy relacionando 8, que es un número, con el conjunto A. Aquí a la derecha está el 8 encerrado en llaves. Lo que está encerrado en llaves es un conjunto, por lo tanto estoy relacionando conjunto con otro conjunto, y aquí la relación es de subconjunto. En el número 2, el conjunto formado por el 1 y el 5, los dos numeritos pertenecen a A, entonces el conjunto decimos que es un subconjunto de A, estamos relacionando un conjunto con otro. En el caso de el número 3, este conjunto tiene en particular el 3 que no está en A. El 3 no está en A, entonces decimos que no es un subconjunto. El 10 es un numerito solito, está en A, no pertenece a A. Como no, solamente es un número, decimos que no pertenece. Misma situación aquí. En el 6 tenemos el 1 y el 12 en A, pero el 10 no, entonces no es un subconjunto. Luego que si A es un conjunto, por lo tanto si será subconjunto de los números racionales positivos, sí. Todos estos números son números racionales. Bueno, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho que todos estos números se les puede escribir un 1 abajo y ya quedan en fracciones. Entonces, todo se puede decir que también son racionales, y así
se puede decir que son números, que A es un subconjunto de los números racionales. Bien, 5 es un numerito nada más, pertenece a, sí, está en A, pertenece. En el caso del 9 hay que trabajar cada numerito por aparte. Raíz cuadrada de 9, eso es un 3, y la raíz quinta de 32, eso es un 2. Que si el 3 y el 2 están en A, solo el 2, entonces decimos, dado que es un conjunto, no es un subconjunto de A. En el 10 igual se trabaja cada numerito. La raíz cuarta de 256 es 4 y la raíz cúbica de 8 es 2. Pero aquí pregunta en general por los enteros positivos. Ambos numeritos son enteros positivos, entonces sí tenemos un subconjunto. Y aquí me equivoqué en el 9, aquí es no subconjunto. Menos raíz cuadrada de 121, eso es exactamente menos 11. Es un entero. Como es un entero, eso es un racional, porque menos 11 lo puedo expresar como una fracción de enteros, poniéndole un 1 en el denominador. Entonces es un racional, no es un irracional, por lo tanto no pertenece a los irracionales. Menos raíz de 120 es una raíz que no es exacta. Inmediatamente es un número irracional, pertenece a este conjunto. Luego, que si el conjunto A es un subconjunto de los naturales, sí, pero al revés no, los naturales no son un subconjunto del conjunto A, y A sí es un subconjunto de sí mismo. Muy bien, entonces aquí hay que usar estos 4 símbolos con cuidado, saber identificar cuándo usar cada uno de ellos. Bien, aquí trabajamos la unión y la intersección de conjuntos. La unión se representa con una figura así, un símbolo así, que es como una U, indica reunir, unir conjuntos. Si lo ponemos al revés, es una intersección, que se refiere a los elementos que tengan en común, los elementos que se comparten, los elementos que se repiten entre los dos conjuntos. Ok, entonces dice en particular, bueno, que dados los conjuntos A es un conjunto con 4 elementos separados con llaves, porque son solamente 4. Asimismo, B tiene 4 y C tiene 3 elementos. Entonces, en el primer caso, nos piden A unión B. Si unimos A con B, entonces se unen los elementos de A con los de B en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente esos. Luego dice A intersección B. ¿Qué tienen en común A y B? Tienen en común el 2, que está en A y en B, y también el 5 está en A y en B. Eso es la intersección. No hay más elementos en común. Entonces la intersección es el conjunto formado por el 2 y el 5. En el número 3 dice A unión C. Bueno, similar al caso 1. Vamos al 4, que es diferente. A intersección C. ¿Qué tienen A y C en común? Ningún elemento. Se escribe como respuesta el conjunto vacío. Se escribe así. Se puede escribir también las llaves sin ningún elemento.
no se debe escribir así porque lo que está entre las llaves se considera como un elemento y el conjunto vacío no se puede decir que es un elemento en este caso, entonces por eso no se hace. Es un detalle técnico. Bien, continuamos. Aquí, bueno, la unión de B y C es sencilla. La intersección de B y C, ¿qué tienen en común? El 3 solamente, así que es un conjunto formado por un único elemento, el 3. Bueno, en este conjunto, algunos estudiantes, por la forma en que lo haya planteado, se lo tomaron como un poco difícil, no era esa la intención. Era un ejemplo muy sencillo. Cambiémosle la perspectiva de lo que realmente quería hacer. Supongamos que M es el conjunto formado por las mujeres de una sección, que sean Laura, María, Andrea, y pongamos aquí a Emilia. Y digamos que en los hombres estaba José, el Kevin, el Brian, y pongamos a Manuel. Entonces, cuando digo todos, pues obviamente son todos repetidos, o sea, Laura, María, Andrea, Emilia, José, Kevin, Brian, Manuel. Entonces eso. Si el conjunto de las mujeres se reúne con el conjunto de los hombres, pues va a dar todos, como escribir todos los nombres juntos, entre comillas. O sea, sería escribir todo esto, porque aquí lo que de repente no quedaba claro es que no tiene nada extraño que este conjunto, este elemento esté aquí y esté aquí también. Es normal. Si Laura es una mujer, está en el conjunto de las mujeres y en el conjunto de toda la sección. Y en el mismo caso, si José está en el conjunto de los hombres, pues también está en el conjunto de toda la sección. No tiene nada de extraño. Entonces aquí simplemente haré decir que si se reúnen se forma toda la sección. Si se intersecan, bueno, en ese caso se observa que no hay elementos en común. No se trata de la sección, no, o sea, que entre esos conjuntos no hay nombres en común. Entonces, conjunto vacío. Si el conjunto de las mujeres se une con todos, esto no se hace más grande, siguen siendo todos. Pero si se interseca, es que tienen en común el conjunto de las mujeres y todos tienen en común solamente las mujeres. Entonces, esa es la intersección. Si el conjunto de los hombres se une con todos, no se va a hacer un conjunto más grande, siguen siendo todos. Y si el conjunto de los hombres se interseca con todos, que se repite entre todos y los hombres, solo se repite en los hombres. Básicamente eso. Bien, en esta parte lo que se pretendía era conocer este par de conceptos básicos, conjunto por comprensión y conjunto por extensión. Bueno, los ejemplos son muy sencillos. Aquí indicamos una característica y aquí indicamos los elementos detallados de uno en uno, entre comillas. Entonces, los ejemplos son muy sencillos. Bueno, no los vamos a repasar.